Buenas tardes, estamos en la clase de Derecho Mercantil y el tema de hoy es obligaciones contractuales en Derecho Mercantil. Vamos a esperar unos minutitos para darle chance a los compañeros de que se puedan unir y así dar inicio a clase.
Muy bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a abordar un tema que está en el corazón del derecho mercantil. Las obligaciones contractuales, sin ellas el comercio no podría existir, porque al final del día todo negocio, toda compraventa, todo préstamo o arrendamiento se sostiene en la palabra dada y la palabra escrita. Las obligaciones contractuales mercantiles son los cimientos que sostienen las relaciones comerciales entre empresas, proveedores, clientes y socios. Son el hilo invisible que conecta cada transacción económica con el mundo jurídico. Esta clase pertenece al curso Derecho Mercantil y la vamos a enfocar en cómo estas obligaciones funcionan en México y en Nuevo León, especialmente dentro de la tecnología, la industria, la manufactura y los servicios. Veremos que el cumplimiento de las obligaciones contractuales no es solo una exigencia legal, sino una muestra de seriedad ética empresarial y de confianza. Hoy vamos a comprender qué son estas obligaciones, cuáles son sus elementos, sus tipos más comunes, qué sucede cuando se incumplen y cómo evitar errores que se pueden llevar a una nulidad o litigio. Y todo lo haremos con ejemplos reales del entorno neolonés, porque aquí donde se firman contratos todos los días entre fábricas, parques, industrias y proveedores, el derecho mercantil se vive, se respira, se aplica con rigor. Recuerden, el comercio no se sostiene en la buena fe únicamente, sino en la claridad, en la certeza y en la ejecución puntual. ¿Qué son las obligaciones contractuales mercantiles? Comencemos con la definición. Una obligación contractual mercantil es un acuerdo vinculante entre dos o más partes que genera derechos y deberes con consecuencias jurídicas dentro del ámbito del comercio. En otras palabras, cuando dos empresas se comprometen a hacer algo, entregar algo o pagar algo, esa promesa cuando se formaliza legalmente se convierte en una obligación. El marco normativo principal está en el Código de Comercio que rige los actos mercantiles en México y en el Código Civil Federal, que se aplica de manera supletoria cuando el primero no establece una disposición específica. Esto significa que si el Código de Comercio no dice algo, podemos recurrir al civil siempre que no se oponga a los principios mercantiles. Los sujetos aplicables son todos aquellos que realizan actos de comercio desde comerciantes, profesionales, sociedades mercantiles,
hasta personas físicas con actividad empresarial. Y ojo, en un estado como Nuevo León, donde el 98% de las empresas están obligadas, contractuales, estas presentes en cada contrato de arrendamiento, compra, venta o servicio. En este contexto, las obligaciones mercantiles son la base legal de la industria manufacturera, tecnológica y de servicios. Sin contratos bien hechos no habría estabilidad ni confianza en la cadena productiva. Imaginemos que un proveedor no entrega piezas o una empresa incumple pagos, toda la cadena se detiene. Por eso el derecho mercantil busca garantizar que cada compromiso asumido se cumpla conforme a lo pactado. ¿Qué son las obligaciones contractuales mercantiles? Toda obligación contractual tiene tres elementos fundamentales: el consentimiento, el objeto y la causa. El consentimiento es el punto de partida. Significa que ambas partes manifiestan su voluntad libremente y con plena capacidad legal. Nadie puede ser obligado o contratar bajo error, violencia o engaño. El consentimiento se da cuando una de las partes están de acuerdo en los términos esenciales del contrato, que se va a entregar, cuándo se va a pagar, cuándo y cómo en la práctica. En el sector industrial de Monterrey, este consentimiento se materializa en órdenes de compra, correos electrónicos y documentos firmados electrónicamente. El objetivo de la obligación debe ser lícito, posible y determinado. Esto quiere decir que lo que se promete debe existir o ser posible de realizar, debe estar permitido por la ley y debe poder identificarse con claridad. Por ejemplo, si una empresa metalúrgica firma un contrato de suministro de acero, el objeto es perfectamente determinado y lícito, pero si lo que se ofrece son productos falsificados o sin permisos, ese contrato no tiene validez. El tercer elemento es la causa, que es la razón o la justificación del contrato. En materia mercantil, esta causa suele ser económica, el intercambio de bienes, servicios o dinero. En el caso de un contrato entre una empresa automotriz y un proveedor metálico, la causa es clara: obtener una ganancia legítima mediante la producción y venta de piezas industriales. Estos tres elementos forman el núcleo de toda obligación mercantil. Si una falta o es ilícito, el contrato se derrumba como un edificio sin cimientos.
Tipos comunes de contratos mercantiles en el sector productivo. En la vida real, los contratos mercantiles adoptan muchas formas. El más común es el contrato de compraventa mercantil, que regula la adquisición de maquinaria, materias primas o tecnología industrial. Es el pan de cada día de las empresas manufactureras en Apodaca, Santa Catarina y Escobedo. Otro contrato clave es el arrendamiento mercantil, donde se pacta la renta de instalaciones, oficinas o bodegas. Muchas empresas internacionales que llegan a Nuevo León inician alquilando espacios industriales antes de comprar terrenos. Estos contratos incluyen cláusulas sobre mantenimiento seguro y renovación automática. El contrato de suministros también es esencial en una empresa. Se compromete a entregar materiales o insumos de manera continua durante un plazo. Por ejemplo, un proveedor de plásticos que abastece a una planta automotriz mes con mes. La continuidad es su característica distintiva. En el caso del contrato de agencia o distribución, una empresa autoriza a otra a representar sus productos o servicios en una región específica. En Nuevo León es común en sectores como la maquinaria industrial, los equipos médicos o los materiales de construcción. Y para cerrar esta parte tenemos un ejemplo muy ilustrativo, un arrendamiento financiero de maquinaria CNC con cláusulas de mantenimiento y opción de compra. Aquí el empresario no compra el equipo de inmediato, sino que lo usa y paga cuotas periódicas con la posibilidad de adquirirlo. Al final, este tipo de contrato combina flexibilidad financiera y productividad. Cumplimiento y consecuencias del incumplimiento. El principio rector en el derecho mercantil es claro. Los contratos se hicieron para cumplirse. Cumplir significa ejecutar lo pactado en el tiempo, modo y lugar acordados. El artículo 84 del Código de Comercio establece que no se reconocen plazos de gracia, salvo que las partes lo hayan previsto expresamente. Es decir, si te retrasas en una entrega, no hay excusa legal a menos que el contrato lo contemple. Cuando una parte incumple, se activan tres posibles consecuencias jurídicas: indemnización por daños y prejuicios, ejecución forzosa del contrato, rescisión contractual con efectos retroactivos. Veamos un ejemplo real. Una maquiladora regiomontana sufre un retraso grave porque su proveedor extranjero no entrega la materia prima a tiempo. La producción se detiene y se pierden miles de pesos. Por cada día de retraso, la empresa afectada o demandada obtiene una sentencia favorable al proveedor. Debe pagar una indemnización y asumir la rescisión. Esto demuestra que el derecho mercantil protege la estabilidad económica. Cumplir no es una opción, es una obligación jurídica. Por eso, las empresas deben planificar sus compromisos contractuales con seriedad, establecer calendarios
y prever sanciones justas. Vicios del consentimiento y nulidad de contratos. Aunque el contrato esté firmado, puede ser nulo. Si hubo vicios en el consentimiento, los principales vicios son error, dolo, violencia, lesión o desproporción contractual. El error ocurre cuando una de las partes se equivoca sobre el objeto o las condiciones. El dolo implica engaño intencional. La violencia se da cuando se fuerza a una parte a firmar contra su voluntad y la lesión sucede cuando una de las partes se aprovecha de la otra mediante condiciones desproporcionadas. Por eso es vital realizar un due diligence previo, verificar antecedentes, revisar cláusulas, comprobar facultades legales de quien firma. Un caso práctico, una distribuidora de Monterrey firma un contrato de exclusividad con un fabricante internacional, pero la cláusula territorial no establece límite de tiempo. El juez determina nulidad parcial por ambigüedad, ya que una exclusividad indefinida restringe la libre competencia. Estos errores son muy comunes y costosos. Un contrato mal revisado puede volverse un campo minado. Por eso los empresarios deben contar siempre con asesoría jurídica especializada y especialmente en sectores donde los montos son altos y las relaciones comerciales prolongadas. Aspectos prácticos para empresas en Nuevo León. En la práctica, lo que más valoran las empresas es la claridad contractual. Un contrato bien hecho define con precisión las cláusulas de duración, pago, jurisdicción, penalizaciones y confidencialidad. La precisión no solo evita pleitos, también da confianza a bancos e inversionistas. Otro aspecto crucial es la digitalización contractual. Hoy, gracias al Código de Comercio, las firmas electrónicas avanzadas, fiel o e-firma, tienen el mismo valor jurídico que una firma autógrafa. Este revoluciona el comercio electrónico y las operaciones internacionales. Una empresa puede firmar un contrato desde Monterrey con un socio en Alemania en cuestión de minutos sin necesidad de presencia física. Además, muchas industrias neolonesas están adaptando contratos digitales con blockchain que garantizan trazabilidad, inalterabilidad y transparencia. Lo que antes tomaba 7 días de revisión y firma, hoy puede resolverse en 2 horas con plena validez legal. Esto demuestra que el derecho mercantil evoluciona en el ritmo de la tecnología y en un estado tan avanzado como Nuevo León, la innovación jurídica se ha convertido en una ventaja competitiva real.
Conclusiones y reflexiones finales. Llegamos al cierre. Las obligaciones contractuales mercantiles son el pilar del comercio moderno y el motor jurídico que mantiene viva la economía. Sin ellas, el intercambio comercial se volvería caótico, inseguro y impredecible. Estas obligaciones garantizan la certeza jurídica, la confianza empresarial y la prevención de conflictos. Cumplir lo firmado no es solo un deber, es una muestra de ética y profesionalismo. Y redactar con claridad es una forma de respeto hacia la otra parte y hacia el sistema económico que compartimos. La profesionalización contractual debe ser una meta para todos empresarios, abogados, ingenieros y administradores, porque quien domina el arte del contrato domina también el arte de la negociación. Y cierro con una reflexión. En los negocios, la confianza se gana con la palabra, pero se garantiza con el contrato. Y bueno, hasta aquí llegaría el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, pregunta o duda, estoy por medio del chat de la plataforma. Y bueno, sin más sería todo. Muchas gracias.